Topanga. Sé que estás atrás mío. Hola gente, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Mi nombre es Emir Andrés y esta semana quiero hablarles de la primera mitad de los libros que leí en el mes de marzo. Me di cuenta que ya estamos a 15 y ya leí 6 libros, entonces quería hablar ya de ellos, cosa de a fin de mes no hacer un video tan largo. Es perturbador que ellos se queden mirándome así ahí atrás. El primer libro que leí fue publicado en 1969 en inglés bajo el título The Godfather, escrito por Mario Puzo. El título en español es El Padrino. Yo lo leí en esta edición un tanto viejita que ya se está borrando el título. Este libro nos cuenta la historia de la familia Corleone, una de las familias italoamericanas más importantes de Nueva York. Don Corleone, el padrino, el patriarca de esta familia, es el capo de la mafia más importante de toda la región. La historia comienza con la boda de una de las hijas de Don Corleone y a medida que la boda transcurre nos van contando cómo es que funciona la empresa familiar, cómo está organizada, cuál es el trabajo que tiene cada uno de ellos, cómo uno llega a esos lugares, cómo se manejan todo el detrás de escenas de la mafia. Básicamente nos lo van contando poco a poco. Pensé que iba a ser densa, pensé que no iba a entender nada, pero el autor empieza de cero. Te cuenta todo de cero, cosa que vos te enteres de todo, que no te quedes afuera y que vayas entendiendo qué es lo que está pasando. Más allá de presentarte esta imagen general de cómo funciona la mafia, la trama de la historia comienza con un conflicto que se desata entre las 5 familias más importantes de ahí de Nueva York, italoamericanas, ¿no es cierto? Que también están metidas en la mafia, que estas familias se rebelan contra la familia Corleone por un conflicto en particular, y a partir de ahí empieza todo el show. Don Corleone no es precisamente el protagonista de la historia, es la familia la entera la protagonista. Es un libro muy fácil de leer, con momentos muy tensos, muy interesantes, que te dan ganas de saber qué es lo que va a pasar y te dan ganas de saber qué otros aspectos de la mafia me van a explicar después. Y también tiene giros a cada rato, revelaciones. Hay una muerte que a mí me choqueó, o sea, que no me la vi venir, no pensé que iba a pasar, pero no es que me afectó al punto de sentirme mal por los personajes, por el personaje en sí, no. Este libro está plagadísimo de personajes horribles, o sea, no es que te están presentando personajes entrañables con los que vos tenés que conectar ni tal, pues son todas personas horribles, no se salva ninguno. Pero es una historia buenísima, está muy bien contada. Tiene sus contras, por supuesto, o sea, le puse un 4 de 5 porque hay arcos enteros de historias que me parecían que no, al final del libro te das cuenta que no le aportaban nada. Hay personajes enteros que están ahí desarrollados que no cumplen ninguna función y que vos decís, ¿por qué leí esto? Y es un libro bastante largo, tiene 500 páginas, pero la letra es muy chiquita, así que en tamaño estándar yo creo que tendría entre 600 y 700 páginas el libro. Es un libro buenísimo, está bien escrito, entretiene mucho y te llama la atención. Es algo que yo pensé que no me iba a pasar porque nunca en la vida me importó ni me interesó la mafia, pero es como que empecé a leer este libro y me encontré succionado por la historia. Está muy bueno. El siguiente libro que leí fue publicado en el 2016 en inglés con el título de The Dry y está escrito por Jane Harper. El título en español fue publicado como Años de Sequía por la editorial Salamandra. Y esta es una novela de thriller, de crimen, y que le puse 5 de 5 estrellas. Es el segundo libro del año al que yo le pongo 5 estrellas. A la premisa de este libro ya la leímos y ya la vimos 1.000.000 de veces, porque tenemos a un protagonista que resulta ser un policía que vuelve a un pueblo pequeño porque han habido asesinatos. Este protagonista ya carga con una historia personal con este pueblo y eso despierta un montón de cosas a la hora de, bueno, cuando él tenga que volver otra vez al pueblo, sobre todo porque él vuelve al pueblo no a resolver un crimen, sino que vuelve por un velorio, mejor amigo en la infancia y en la adolescencia. Pero ¿qué pasa? Aparentemente este amigo suyo se suicidó después de haber matado de un escopetazo a su mujer y a su hijo mayor. Solamente dejó viva a la bebé y todavía no se sabe por qué.
La cosa es que este protagonista va a tratar de entender o de investigar a la par de la policía local qué es lo que pasó realmente, mientras se desarrolla su trama personal de fondo. La verdad no le daba 2 pesos al libro por la sinopsis, o sea, pensé que iba a ser un cliché más, que me iba a fumar una historia berreta, que iba a ser una historia reciclada, pero me quedé sin palabras cuando terminé de leer el libro. Fue como, por Dios, qué buen libro. Para empezar, porque la escritura no es la escritura típica de una novela policial. Es una escritura muy poética, un tanto enrevesada, que por ahí cuesta un poco adentrarte, pero una vez que entraste, fuiste, no podés parar más. Eso ya le agrega un plus. Y otra cosa es que este no es un policial para entretenerte, o sea, no es un policial en el que tenés que estar atento de las pistas, saber qué es lo que pasa, los giros. Es como que no, esta historia no está acá para entretenerte, esta historia está acá para quedarse con vos. Me recordó mucho a Tana French, tanto por la escritura como por la esencia de la historia, que es, más allá de ser un thriller, más allá de ser un crimen, un policial, algo que hay que resolver, es una historia que se queda con vos y que quizás no importa tanto saber, bueno, qué es lo que pasó, quién lo hizo, cómo lo hicieron, sino conocer la historia en general, los personajes, el pueblo, el contexto, las cuestiones sociales. Me gustó muchísimo y quiero seguir leyendo a la autora. Después de este libro sacó otro más con el mismo protagonista. Yo no sé si piensa hacer una serie con el mismo personaje, pero la verdad es que me sorprendió cuando salió ese libro, porque el primer libro es muy autoconclusivo, hasta incluso para el personaje mismo. Entonces, que aparezca de nuevo, yo no sé si vamos a seguir con otra trama o qué, pero bueno, ya veré. Todavía no fue publicado en español y yo no creo leerlo en inglés. O sea, no creo leer la prosa de esta mujer en inglés porque siento que me sería como muy pesada. Así que estaré al tanto de las publicaciones de Salamandra, y están haciendo una película de este libro, así que estoy esperándola con ansias. El siguiente libro que leí fue publicado en el 2003 en español y es El Reino del Dragón de Oro, de Isabel Allende. Este es el segundo libro de la trilogía Las Crónicas del Águila y del Jaguar. El primer libro transcurría en el Amazonas. En este libro todos los personajes que ya conocíamos se van al Himalaya, a la India, a tratar de conocer un poco más la historia de la estatua del Dragón de Oro, que se dice que está escondida en un templo que se encuentra en el Himalaya, en un país muy pequeño que se llama el Reino Prohibido. Y este libro básicamente nos va a contar las aventuras de estos personajes allí, porque al igual que en el libro primero, acá nos vamos a encontrar con una organización secreta que quiere hacerse con la estatua esta del dragón, y ellos van a tratar de evitarlo de alguna manera. Es un libro que entretiene muchísimo, pero que durante las primeras 2 partes del libro sentí que fue muy genérico, sentí que no pasó nada y que solamente remontó recién en las últimas 100 páginas. Creo que tiene lo que yo llamo el síndrome del libro del medio, porque el segundo de la trilogía es como que todos estamos comparándolo con el primero y a las expectativas de lo que va a ser el tercero, y este está acá en el medio como con mucha responsabilidad o nada, porque con las pocas trilogías que he leído, en el segundo libro normalmente no es que pasa mucho, pero aún así fue un libro que me entretuvo, y estos son personajes que me agradan mucho. Fue lindo verlos en otro lado, teniendo sus aventuras y tal. Le puse un 3 de 5. El siguiente libro que leí fue Lugares Oscuros, de Gillian Flynn. La semana pasada ya subí al canal una reseña hablando de este libro. Esto en realidad fue una relectura y le puse un 5 de 5. Es el tercer libro en lo que va del año el que le pongo un 5 de 5. Me gustó muchísimo. Es un thriller psicológico muy retorcido que, si les interesa, y espero que les interese, vayan a ver la reseña que subí en el canal. El siguiente libro que leí fue publicado en el 2019, este mes para ser más específico, y es Daisy Jones and the Six, escrito por Taylor Jenkins Reid. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque esta es la misma autora que escribió The Seven Husbands of Evelyn Hugo, una de las mejores novelas que yo leí el año pasado. Y este libro me gustó mucho, le puse un 4 de 5. Este libro nos cuenta la historia de Daisy Jones and the Six, que fue una banda de rock que fue muy famosa allá por los años 70.
Y este libro es como un relato oral de todo lo que sucedió por aquella época, cómo ellos se juntaron, cómo llegaron a la fama y por qué cuando estaban allá en la cresta decidieron separarse, qué es lo que pasó detrás de escena. El libro está narrado con un formato muy interesante que yo antes no había visto, que es como una suerte de entrevista. Es como que si fuera que la autora planteó una situación o una anécdota en particular y después fue uniendo los trozos de todo lo que los personajes tenían para aportar acerca de ese momento. Para mí fue como si estuviera viendo un documental en donde cada vez que empezaba a hablar uno aparecía en pantalla con el nombre abajo y tipo guitarrista, vocalista, cosas así. Pero es un formato que sé que no a todo el mundo le está gustando por lo que estoy viendo en reseñas. A mí me funcionó, a mí me encantó. Me costó meterme, sí, porque en la misma página puede haber 5 párrafos donde está hablando una persona distinta y vos tenés que acordarte quién es. Pero una vez que te metes en el formato, una vez que lo asimilás, no podés parar de leerlo. Es sumamente adictivo. Y eso que, como me pasó con el libro de la mafia, a mí no me gusta el rock clásico, pero en este momento yo me sentía como un groupie que quería saber más. Todos los personajes se van construyendo básicamente a medida que van hablando de ellos y de qué es lo que pasó. Y bueno, también tenés todo el background de todo lo que fue la escena rock allá en los 70, tours, las giras, las grabaciones, las drogas, el sexo, los groupies, es como que tenés todo. Y todo esto sin perder la línea de los libros de esta mujer que siempre tienen esos momentos tan tensos, momentos emocionales, discusiones que te dejan así como, oh, por Dios, esto está pasando, así como también un que otro giro que se permite en las historias que vos decís, ¿cómo no me vi venir esto? Sin embargo, hubo algo que no me terminó de gustar, que fue cerca del final, al momento de una de las tantas revelaciones de por qué la banda se separa. Siento que fue un tanto anticlimático por todo lo que empezó a construir. Era aceptable, era entendible, no racional. Hay motivos que yo no entendí y que como que no compartí, pero que dentro de la naturaleza de los personajes como que decía, bueno, sí, está bien, entiendo por qué se separan, pero fue anticlimático. Es como que uno esperaba algo más boom y ese boom no llegó. Pero aún así la experiencia de leer este libro es genial. Y si pueden, les recomiendo el audiolibro, porque el audiolibro es toda una producción aparte que se hizo con todas las voces, con todas las narraciones, es genial. Y uno de los datos más importantes es que este libro los derechos ya fueron comprados por la empresa de Reese Witherspoon para hacer una serie de televisión para Amazon, que no sé, yo estoy con, no sé, en este momento soy un groupie más de la banda, porque en algún momento yo me la terminé creyendo, o sea, de verdad yo creí que esta fue una banda que existió y que las letras que estaban al final del libro yo iba a entrar en YouTube e iba a poder buscar las canciones y eso no es así y es muy duro. Pero la verdad es que no, el libro me encantó, el concepto, cómo está contado, la historia, todo. Y por último me leí un libro que fue publicado en el 2012 y se llama El orden de las cosas, de Ivan Tais. No tengo idea si se pronuncia así este apellido, Tais. La cosa es que a este librito muy cortito lo encontré en la biblioteca y me llamó la atención la sinopsis, porque nos habla de un chico que llega a un pueblito. El libro está ambientado en Perú y el escritor es peruano. Y la cosa es que el protagonista se va a un pueblo a comenzar el secundario y tal, se muda de Lima al pueblo. Y ahí se hace amigo de un chico que se llama Sebastián, que es un chico así como muy popular y que es como el capitán del equipo de fútbol, y se empiezan a hacer amigos y tal. El fútbol es algo que los acercó mucho. Y bueno, más adelante el protagonista se entera que Sebastián tiene un secreto y eso es como que hace tambalear un poco la relación y tal. Es una novela juvenil que está muy bien escrita, me gusta cómo escribe este autor. Más allá de que lo sentí como muy plano en el sentido de que si no me decían que ocurría en Lima no iba a saber dónde. Es como que no hay ningún modismo, no hay ningún coloquialismo, nada que a mí me sitúe en Perú. En fin, fue un libro que me gustó, pero hasta ahí nomás. Es un libro que te lo podés leer en una tarde si es que no tenés bastante tiempo libre, pero dudo que sea una historia que resuene en vos o que se quede conmigo. Simplemente te entretiene
y hay cosas que no me gustaron, o sea, en el final, en el desenlace, siento que todo se volvió como muy melodramático. Pero bueno, al final de la tarde fue eso, una historia entretenida. Y bueno, estos fueron los libros que leí hasta ahora, hasta la mitad de marzo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. A fin de mes voy a estar subiendo la segunda parte y ya veremos qué es lo que me depara el mes en lo que queda de lecturas. Y nada, eso, los estoy leyendo en los comentarios y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!